Buenas tardes, mi nombre es Ana Abad Carles, soy especialista en estudios de danza, formada principalmente en Gran Bretaña en esta especialidad y he desarrollado mi carrera tanto en Gran Bretaña como en Argentina y ahora en España. Antes que nada, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia que va a tener como tema principal los estudios de composición coreográfica en el marco de los estudios superiores de danza. Y quería agradecer, como no, a la organización de este primer Congreso Internacional de Arte e Innovación Educativa en las enseñanzas regladas por la invitación para participar. Primeramente, comentar que aunque muchas veces se me relaciona más con otras áreas de los estudios de danza, como puede ser la historia, quizás porque mi libro de historia del ballet y de la danza moderna es, digamos, mi obra más destacada y más popular, en realidad mi formación académica vino en gran medida marcada y determinada por mi interés en la coreografía. Yo siempre explicaba a mis alumnas que la razón por la que yo estudié historia no era por estudiar historia, sino porque quería saber más sobre las obras que veía y que quería ver, porque hasta que no llegué a Gran Bretaña realmente no pude tener acceso a muchas de las obras del repertorio coreográfico. Mi formación la recibí tanto a nivel académico, la recibí primeramente en la Royal Academy of Dance, luego hice un año en la Universidad de Birmingham como parte de mi grado en Historia del Arte en Zaragoza, España, y finalmente un máster en estudios de ballet en la Universidad de Roehampton, en Londres, donde estuve muchos años también trabajando en el sector y curiosamente fue en Londres, enseguida lo comentaré, donde empecé a dar clases de coreografía. Sí, realicé trabajos coreográficos también tanto en España como en Gran Bretaña como en Argentina y es este interés que he tenido siempre en cómo enseñar, cómo transmitimos, se puede enseñar la creatividad que me ha llevado a elegir este tema para este congreso. Voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, como ven, en esta primera diapositiva he elegido una fotografía de un proceso coreográfico, en este caso es la creación de la obra de Cathy Marston, de Cellist. Pueden ver a Cathy Marston al fondo de la sala y a los bailarines, digamos, en el ensayo. El título de la ponencia, como pueden ver, es la composición coreográfica en el marco de los estudios superiores de danza y la pregunta es, ¿se puede enseñar la creatividad? Una de las primeras cosas que me gustaría decir es dónde he desarrollado mi docencia de coreografía y ha sido en 3 países y en 3 lugares diferentes principalmente. Impartí, arriba a la izquierda pueden ver The Erdang Academy, que es actualmente The Erdang, que es una de las escuelas vocacionales de Londres que dio ese paso en la década de los 2000 a tener un grado de danza. Y es dentro de este grado en danza y teatro musical que yo impartí durante 2 años, 2 cursos, la asignatura de coreografía para los alumnos de primero. Esta experiencia fue especialmente interesante, puesto que tenía alumnos que provenían tanto de clásico como de ballet, quiero decir de clásico, de contemporáneo, danza jazz, tap o claqué, como decimos en España, y también alumnos que tenían una base más teatral, más escénica, no únicamente de danza. También hice un proyecto coreográfico en la Escuela Nacional de Danzas de Aida Mastrazzi, en Argentina, en Buenos Aires, que actualmente es la Escuela Superior de Danza. Y finalmente, donde estuve, digamos, más años trabajando como docente universitaria, fue la Universidad Católica de Murcia, que pueden ver abajo, en lo que era el grado en danza, en el que impartí las asignaturas de, entre otras, historia de la danza, principios filosóficos y estéticos aplicados a la danza, composición coreográfica 1, composición coreográfica 2, dramaturgia, proyecto artístico y puede que alguna que me olvide en estos momentos.
Una de las primeras cuestiones que yo siempre planteo al inicio de mis clases, y enseguida hablaré, porque en esta ponencia lo que me gustaría sobre todo es plantear interrogantes, plantear, digamos, las cuestiones que yo misma me planteo a la hora de abordar la enseñanza, tras haber recibido yo misma enseñanza de composición coreográfica en Londres, es transmitir esto y transmitir herramientas que les puedan ayudar a elaborar y a repensar cómo transmitimos este saber o esta disciplina tan importante que tiene tantos elementos de creatividad dentro del marco de los estudios de danza. Y una de las cosas que yo siempre planteo el primer día de clase, y tenemos otra vez a Cathy Marston en la fotografía, es el papel del coreógrafo o de la coreógrafa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una coreógrafa y una bailarina? Y esto, o un coreógrafo y un bailarín. Y esto les puede parecer curioso que plantee esto como primera pregunta en los cursos o para mí misma, pero ocurre, por ejemplo, en el marco de los estudios superiores de danza en España, que la línea de coreografía va unida a la interpretación, cuando en realidad la formación, que es la segunda pregunta en términos de educación o de formación, ¿cuál es la diferencia principal entre formar intérpretes y creadores? Y la formación entre intérpretes y creadores es diferente. Y eso es algo que actualmente está como muy mezclado. Una de las cosas que a mí siempre me gusta comentarle a las alumnas, al alumnado, es que la mayoría de los grandes genios que hoy consideramos de la coreografía, sobre todo en el siglo XX, muchos de ellos y muchas de ellas no pasarían los exámenes de acceso y mucho menos de graduación de las grandes escuelas de danza en la actualidad. En la educación coreográfica es diferente a la formación para interpretación. Uno no tiene que ser un virtuoso para ser un gran coreógrafo. Siempre va a ayudar, pero no es necesario. Mientras que la educación de los intérpretes la basamos más en cuestiones físicas, en cuestiones de entrenamiento, de educación en base a los vocabularios y los lenguajes de la danza y la propiocepción y cómo desarrollamos estos lenguajes con nuestro cuerpo, la educación coreográfica tiene que pasar por educar el ojo. Algo tan simple como esto. Es decir, un coreógrafo o coreógrafa lo que tiene que desarrollar es la capacidad de ver el conjunto. Y esto es algo que nos plantea dificultades hoy en día, sobre todo porque cada vez más el alumnado es menos consciente de lo que le rodea en el aula, está más centrado en sí mismo y cuesta mucho a veces sacarlos de ese yo, tan repetido muchas veces por el alumnado. Una de las cosas que, por ejemplo, os puede ayudar en el contexto de una clase normal a veces es sacar a un alumno para que observe. La observación y, por supuesto, en el ámbito ya dentro de lo que es el marco de una clase de coreografía, ayuda muchísimo lo que se conoce como peer review, es decir, que una alumna o alumno salga del grupo, observe el trabajo de sus compañeros y empiece a educar su ojo. La otra cuestión que hay que plantearse y que yo me planteé realmente era la de ¿se puede enseñar la coreografía? Y aquí me gustaría hacer mención, por supuesto, ese manual, ese primer gran manual que tuvimos en Occidente para coreografía, publicado en los años 50, que es The Art of Making Dance, es de Doris Humphrey, la gran coreógrafa norteamericana contemporánea de Martha Graham. Decía en el prólogo a su libro, estas ideas no pretenden ser una fórmula, no pretenden ser una poción mágica para el éxito. Las he estado poniendo en práctica durante muchos años y a mí me funcionan y pueden funcionarles a otros, siempre y cuando exista ese elemento adicional y misterioso llamado talento. Me gusta pensar la teoría coreográfica y su estudio como habilidad, y solo eso, pues no pretendo decir que cualquiera puede ser enseñado a crear, pero solo que el talento o el posible genio puede ser apuntalado e informado por el conocimiento de la misma manera que un arquitecto, sin importar lo talentoso que sea, debe comprender los usos del acero, el cristal
y la piedra. Es decir, lo que Humphrey nos está planteando es que hay hay una especie de ABC en la enseñanza de la coreografía, que existen herramientas que podemos enseñar al alumnado y desarrollar. El famoso mentorship, del que se habla tanto ahora, ¿no? No se trata tanto de tutorizar, sino de hacer de mentores y de enseñar al alumnado esas herramientas, esos elementos compositivos, esas estructuras con las que ellos puedan desarrollar sus creaciones. Lo que está diciendo Doris Humphrey, de todas maneras, no es muy diferente a lo que hizo Sergei Diaghilev, ese gran impulsor de la coreografía, que puso la coreografía en el centro y como el elemento más importante de la danza en el siglo XX. Como decía Aline Garafola, Diaghilev entendió que con un mínimo talento la coreografía era una habilidad que se podía aprender. Aquí la historia es importante. Todos sabemos que al inicio de los ballets rusos de Diaghilev, la figura de Fokin fue el coreógrafo principal, pero cuando Fokin se marchó, Diaghilev ya había educado a Nijinsky. Cuando Nijinsky se marchó, ya empezaba a educar a Massin, y así sucesivamente. ¿Cuáles eran las lecciones de Diaghilev? Porque Diaghilev no era un coreógrafo ni era un bailarín, pero ¿de qué se dio cuenta Diaghilev que nos puede servir hasta hoy en día? La educación de los artistas de Diaghilev pasaba por la educación artística general. Diaghilev era famoso por llevar a sus bailarines que quería, o bailarinas que quería, de los que quería desarrollar un talento coreográfico, a los museos, a los grandes museos. Y los podía dejar, como hizo con Balanchine, durante horas viendo un cuadro, simplemente para que aprendieran los principios básicos de composición. A fin de cuentas, si lo piensan, el escenario no deja de ser una especie de lienzo desde que el espectador percibe, tridimensional, por supuesto, pero que sigue exactamente las mismas reglas que un cuadro, en este caso estamos viendo la Primavera de Botticelli, con esas líneas de fuga propias de nuestra visión, o sea, es decir, esto viene de la ciencia, esto viene de la física. Por supuesto, en el escenario, como en los cuadros, como dicen Blom y Chaplin, como explican, dice, hay ciertas zonas en el escenario que son más fuertes y otras que son más íntimas. El lugar que ocupas en el espacio con relación a la audiencia necesita tenerse en cuenta, así como las direcciones espaciales que contiene y que ejecutas dentro de ese espacio. Fíjense que esta educación, lo que estamos hablando, a educar el ojo, a saber que el ojo perciba cómo componer una composición en el espacio, tiene mucho que ver con esa diferencia que he dicho al principio entre cómo formamos a bailarines y cómo formamos a futuros coreógrafos o coreógrafas. Sin duda, un alumno aventajado fue George Balanchine, y aquí quería poner como, por ejemplo, esa escultura de Canova de Amorisi que inspiró ese momento mágico de su elegía en Serenade en 1934. La siguiente cuestión que yo me planteé antes de empezar a elaborar y pensar un curso de coreografía fue la siguiente. Venía de una bailarina, una grandísima bailarina que pueden ver ahí en la obra Jaque Mate de Ninette de Valois, de Beryl Gray, y en un congreso que se celebró en Gran Bretaña en el año 92, que se llamó Towards a National Dance Culture, Dance Education and Training, y que lo organizó Peter Brimson, y que de hecho de ese congreso surgió la organización para la que yo trabajé varios años en Inglaterra, el Council for Dance Education and Training. Decía Beryl Gray, dirigiéndose al público de ese congreso. Dice, se puede argumentar que algunos tipos de actividades físicas son tan intensos que no dejan muchas oportunidades para otros tipos de educación. Si esto es así, entonces yo diría que estas actividades no son apropiadas, puesto que ofrecen poco valor educativo. Y aquí tenemos la diferencia que en la danza sigue siendo muy importante, lamentablemente, entre lo que es el training, es decir, lo que consideramos la formación
en los lenguajes académicos de la danza y la educación en la danza, que es algo que parece que está separado y que no se llega a integrar en las aulas. Y lo que Deinberg Gray decía es que si estamos sacrificando la educación artística del alumnado en pos de una educación simplemente técnica, quizás deberíamos de replanteárnoslo, porque no hay el valor educativo de esa educación, de esa formación, es nulo. Y este es un problema que hoy en día, por ejemplo, me parece que es muy relevante, porque con este énfasis y esta importancia que hoy en día tiene la formación visual de los alumnos o del alumnado por parte de Instagram, que están todo el rato viendo vídeos de Instagram de bailarines saltando y girando como si no hubiera un mañana o levantando la pierna como si no hasta la oreja y más allá, esto realmente está teniendo un efecto a la hora de hacerles ver y de comprender que la danza como arte coreográfico va mucho más allá. Otra de las cuestiones que yo pensé mucho antes de empezar a plantear mis cursos, la planteó Robert Cohan, que lo ven en una fotografía, fue pareja escénica de Martha Graham y fue el enviado por Martha Graham a Gran Bretaña para fundar lo que hoy conocemos como The Place, the London Contemporary School, la School of Contemporary Dance, y también, por supuesto, la compañía London Contemporary Dance Theatre, en un congreso que organicé en esa organización de Council for Dance Education and Training, en el que intentamos poner en contacto a los directores de las escuelas de danza contemporánea, musicales y ballet en el país, junto con los profesionales del sector. Robert Cohan empezaba su ponencia o su intervención con unas palabras que a mí me llamaron poderosamente la atención, siendo él, como había sido fundador de la escuela, de The Place, el que llevó la danza contemporánea al país y además, digamos, coreógrafo importantísimo en su compañía. Decía Robert Cohan: la asignatura de coreografía ha sustituido al repertorio y eso es falta de respeto hacia la forma artística. No puedes pedir al alumnado que cree algo si no conoce lo que ya se ha hecho, si no tiene las herramientas para crear. De nuevo tenemos el ejemplo de los músicos que aprenden de las obras. Y esto nos lleva una vez más, porque a mí me parece que es muy importante que en la danza conectemos. Yo quizá la experiencia más valiosa que he tenido a la hora de enseñar coreografía fue cuando impartí coreografía tras haber impartido o mientras estaba impartiendo otras asignaturas teóricas como historia o estética de la danza. Porque esto me permitió al alumnado comprender que la parte teórica no está en un compartimento estanco solo para presentarte un examen, sino que teoría y práctica van completamente interrelacionadas y que cuando estamos hablando de analizar una obra coreográfica, necesitamos las herramientas de los contextos y estos nos los dan la historia, nos los dan los estudios, digamos, culturales, de género, filosóficos y, por supuesto, la estética que engloba el análisis del movimiento. Con todas estas cuestiones, lo que Robert, digamos que me reflexioné mucho antes de meterme a un aula, porque, como he comentado, en un momento en el que Instagram estaba riendo lo que es la educación visual de nuestros bailarines, claro, y que las asignaturas de repertorio en muchas ocasiones se limitan a fragmentos mínimos de repertorio del siglo XIX y estamos en el XXI. ¿Cómo llenamos eso? ¿Cómo hacemos para compensar esa falta de referentes visuales? Y estamos hablando que la educación coreográfica es una educación visual. ¿Cómo hacemos para rellenar esos componentes, esos referentes visuales? Igualmente, esta cita de Robert Cohan me hizo reflexionar, porque obviamente él explicó de manera más extendida lo que quería decir, qué está ocurriendo en las clases de coreografía.
Es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto énfasis ahora en una de sus herramientas, que es una herramienta muy importante, pero no es la única y no deja de ser más que eso, una herramienta más? ¿Qué está pasando con el tema de la improvisación? Y aquí me gustaría citar a Larry Lavender, que ha estudiado, ha escrito bastante sobre el tema de docencia, sobre coreografía, y decía: los ejercicios ponen el foco en elementos básicos de la danza, como el espacio, las formas, la energía, los motivos, temas y variaciones, por nombrar unos pocos. Estamos hablando de ejercicios a la manera, digamos, clásica, a la manera de Doris Humphrey, ¿vale? Los ejercicios basados en la expresión, por otro lado, invitan al alumnado a buscar en sus memorias creencias, esperanzas, miedos y sueños, y a partir de estos crear secuencias de movimiento simple o incluso danzas enteras que simbolicen o representen estas facetas de las identidades de las alumnas. Es interesante ver que casi no hay literatura que muestre cómo el trabajo de improvisación funciona realmente como preparación para la coreografía. Parece que se asume que la experiencia de explorar de forma espontánea elementos y conceptos básicos de movimiento y o el descubrimiento de una misma en y a través del movimiento prepara al alumnado para componer danzas después. Y esto no es así. Yo les explicaba muchas veces al alumnado: ya sé que cuando bailáis en vuestro cuarto, os ponéis la música y os expresáis, os sentís muy bien, pero yo no quiero ver eso. Eso no es coreografía. Continuaba Larry Lavender diciendo: para cuestiones pedagógicas, el arte es moldear, diseñar, dar forma y crear materiales, en nuestro caso movimientos, sin importar o no si el proceso está inspirado o moldeado por los sentimientos y emociones del artista. De hecho, una de las cosas, una de las clases, bueno, daba diferentes clases, ¿no? Una vez que habíamos visto herramientas, formas compositivas, procesos creativos, ¿qué ha motivado, qué puede motivar el desarrollo de una danza? Puede ser una poesía, puede ser un cuadro, puede ser una escultura, puede ser una pieza musical. No tiene que ser tu propio sentimiento. Por eso digo que la improvisación es una herramienta más, pero no es la única. Ponía Larry Lavender el ejemplo de Dark Elegies de Tudor. Dice: consideramos Dark Elegies de Tudor, por ejemplo, como una obra sublime, no por la profundidad del rechazo a la destrucción que trae la guerra por parte del artista. Millones de personas sienten lo mismo que Tudor sintió y expresan estos sentimientos de forma sincera, con fuerza, y conmueven de muchas formas. La diferencia entre ellos y Tudor es que él supo dar forma y moldear estos sentimientos específicamente en una obra de arte. No es por tanto que los sentimientos fueran arte o incluso únicos. Es la danza que él hizo lo que le concede esa identidad. Y esto me parece que es algo importantísimo y que hay que remarcar mucho al alumnado. Es la diferencia, es lo que, el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Tú te puedes expresar muy bien cuando bailas sola en casa, pero la gente no va a pagar para ver eso. No quiere ver eso. Porque tu sentimiento, y aquí volvemos otra vez a la diferencia entre tú como intérprete y el ojo del coreógrafo o de la coreógrafa, que es que debe de asemejarse al de la audiencia. Tú como bailarina te puedes sentir estupenda, pero eso a la audiencia no tiene por qué llegarle. La última cuestión que me planteé, sobre todo porque empecé a dar clases de coreografía, como les he comentado, en una escuela de teatro musical y tenía a gente de diferentes géneros coreográficos. Y yo principalmente estaba formada en ballet, aunque las clases de composición coreográfica, es curioso, se orientaban a veces solamente en danza contemporánea, cosa que no entendía. Porque la realidad, y siempre esta es una diapositiva que les ponía a las alumnas, al alumnado, se encuentran las diferencias. Ahí tenemos una fotografía de West Side Story, tenemos una de Dance of the Gathering, una serie de teatro musical, la otra sería de danza clásica. Las diferencias son de lenguaje, evidentemente, pero el coreógrafo es el mismo, Jerome Robbins. Es decir, las herramientas para componer coreográficamente son afines a todos los géneros coreográficos. Por supuesto, en la UCAM, en la Universidad de Murcia,
Católica de Murcia, allí tuve bailarines de español y las herramientas les sirvieron igual que a los de clásico y a los de contemporáneo, porque las herramientas son comunes. Como muy bien expresaba Valerie Preston Dunlop, decía, las coreógrafas hacen danzas desde el movimiento en una red de interdependencia con los intérpretes, con sonido y con espacio. Eligen hacer esto o bien con vocabularios de movimientos recibidos, como los ya citados, ballet, contemporáneo, en todas sus variantes además, o con cualquier otro que conozcan. O los coreógrafos toman vocabularios y los alteran, cambiando los elementos que consideren pertinentes para la idea general. Hemos visto el caso de Tudor. Si ha habido alguien que ha alterado los lenguajes. O las coreógrafas empiezan desde el inicio no usando ningún vocabulario recibido y hacen sus propios vocabularios partiendo de los componentes del movimiento. Martha Graham, Doris Humphrey, de ahí estamos con la creación de las técnicas, digamos, históricas y más recientes dentro de la danza contemporánea. Con todo eso, y volviendo a Robert Cohan, me pareció muy interesante que en un día de estudio que le dedicaron en The Place, cuando una alumna le preguntó cómo hacer sus estudios coreográficos, porque tenía demasiadas ideas y no sabía cómo empezar, que esto es lo típico, ¿no? Esto es como lo de Verlaine y Baudelaire, cuando tengo tantas ideas que no sé cómo terminar el poema, y Baudelaire le contesta a Verlaine, un poema se hace con versos, no con ideas. La respuesta de Robert Cohan no fue tan tajante, pero sí que me pareció interesantísima y en directo, porque siendo como había sido un pionero de la danza moderna y contemporánea, sus obras fueron muy cutting edge, muy avant-garde en la época en Gran Bretaña. Cohan le respondió que lo más importante era la forma. Todo tiene forma. Explicaba, hasta el caos tiene forma. Una se puede levantar por la mañana y tener un día caótico, pero al final vuelve a casa y se acuesta de nuevo. Eso es forma, estructura. Para él, lo más importante era la estructura. Y es muy curioso porque hace poco uno de los representantes de la danza, digamos, más radical y más fuera de lo que es el mainstream en Inglaterra, Billy Covey, que ha trabajado muchísimo con nuevas tecnologías, acaba de publicar un libro que además lo ha publicado en español, castellano, que se llama Danza Poética. Y cuando miré, me lo envió, y cuando empecé a mirarlo, es un manual al estilo de Doris Humphrey, es decir, esta persona que está trabajando en la más absoluta vanguardia de la danza, a la hora de hacer un manual sobre danza, vuelve a las estructuras compositivas, que me parece muy importante. Volviendo a las formas coreográficas, Bloom y Chaplin en su libro de Intimate Active Choreography decía, la forma es tan básica al arte como lo es la vida. La forma se presenta a través de la naturaleza, en todas las fuerzas del universo, en todas las etapas de la vida. Las leyes que gobiernan las formas naturales no son arbitrarias, tienen una función, mantener la vida en su conjunto. Y lo hacen así, con una artisticidad suprema, coordinando toda la vida y la materia de la más simple a la más compleja. ¿Cómo entonces me planteé el dar clases a este alumnado con todas estas cuestiones previas sobre las que tuve que reflexionar bastante y sobre todo desde mi propia práctica? Yo recordaba la primera vez que me metí en un estudio y te encuentras a un grupo de gente que te mira con bastante ansiedad porque no saben qué les vas a pedir. Y muchas veces tienen miedo, están reticentes, es como que saber manejar esa situación es importante. Otra de las cosas que les pido siempre al alumnado es que hagan el favor de hacer los deberes antes de entrar en un estudio, porque el tiempo del estudio, el alquiler de estudios, la danza, coreografiar es caro, con lo cual tienen que hacer sus deberes. No pueden llegar a un estudio sin inspiración. La inspiración, como decía Picasso, te tiene que pillar trabajando. Dicho esto, una de las cosas que también me parecía muy importante a la hora de enfocar unos estudios de coreografía es que los alumnos se sientan cómodos para cometer errores.
porque solo cometiendo errores, solo haciendo cosas que pueden ser un auténtico desastre, van a investigar y van a aprender. Con lo cual, una de las cosas que yo siempre planteaba al alumnado es que lo que hagamos en este aula se queda en este aula. No voy a grabar nada, no va a salir nada de aquí. Así que, por favor, os pido que os la juguéis, que vayáis más allá de vuestros límites. Y si vosotros no vais, os empujaré yo, porque se trata de eso, de sacaros de vuestra zona de confort. Todas mis clases de coreografía, todos mis cursos estaban divididos en dos partes, la parte teórica y la parte práctica. Como digo, por suerte en la UCAM, como ya había dado las asignaturas de historia y de estética, ese pozo teórico lo tenían y había que refrescarlo y volverlo a sacar para que las alumnas entendieran por qué era importante. Pero me parece fundamental que, como decía Robert Cohan, no podemos exigir al alumnado hoy en día que cree si no tienen las herramientas para hacerlo. Esas herramientas las tenemos que dar nosotros. Y sinceramente, ya sé que el libro de Doris Humphrey es del año 59, pero me alegro muchísimo que Billy Covey haya sacado uno en el año 2023, retomando esas ideas de herramientas y estructuras, porque me parece que antes que romper con todas esas normas, todas esas reglas, primero hay que conocerlas. Y me parecen útiles, me parece útil que un alumno pueda emplear esas herramientas y esas estructuras. Yo siempre les decía, chicos, os vais a quedar en blanco en el estudio y no podéis estar una hora esperando que os venga la musa. Tirad de esas herramientas, utilizad las formas compositivas del canon, intentad, no podéis estar todo el rato inventando pasos, lo que tenéis que aprender es a moverlos en el espacio. Y este es otro de los temas que me parece muy importante y que hoy en día tenemos grandes problemas, y ya voy a terminar. El espacio. Los alumnos actualmente, el alumnado de danza, acostumbrado a ver la danza en Instagram o en el móvil, ya no hablemos de una televisión, eso ya es muy grande. El alumnado está mirando la danza de forma bidimensional en un móvil, en un aparato muy pequeño. Cuando a los alumnos actualmente, al alumnado le pides que se mueva en el espacio, no sabe, tiene verdaderos problemas. Yo no sé qué ha pasado con las diagonales, pero hoy en día las diagonales no existen. Como decían una vez más Lomi Chaplin, un cuerpo existe en el espacio, se mueve en el espacio, está contenido por el espacio. El lugar y el diseño de una bailarina en el espacio, la dirección y el nivel en el que se mueve, su actitud hacia el espacio, ayudan a definir la imagen que está creando. Su atención y la manera en la que define el espacio son partes integrales del espacio. Espacio es el lienzo, una vez más volvemos a Diaghilev, en 3D, en el que la bailarina crea una imagen dinámica. Romperlo en sus componentes trae una variedad de posibilidades para la exploración del movimiento. Y aquí sí que me gustaría simplemente nombrar que para esta parte es muy útil el estudio de Laban y cómo él planteó en sus choreutics el estudio del espacio. Es decir, el famoso tetraedro icosaedro de Laban, ¿no? Cómo plantea esas líneas en el espacio, pero no solamente las líneas y el espacio que crea el bailarín, que eso es una forma de espacio también, sino cómo moverse y desplazarse en el espacio. Él creía en 3 dimensiones, creó la dimensión de arriba abajo, aspiración, estabilidad, la dimensión izquierda-derecha, apertura y cierre, la dimensión delante-detrás, el miedo y la progresión. El comportamiento del movimiento no es solo físico. Escuchad a vuestros cuerpos. Empezad a comprender la mejor forma de moverse y el resultado será armonía. Fíjense una vez más con el paralelismo con las estructuras musicales. Seguid la mejor dirección espacial y estaréis en vuestro camino a la caracterización. Valerie Preston Dunlop, en su libro Looking at Dances, dedica mucho tiempo al estudio del espacio, tanto el espacio creado por el bailarín como el espacio en el que se mueve el bailarín.
Y realmente, y ahí es donde, por ejemplo, me parece muy importante que sea que ese peer review por parte de los compañeros y compañeras, porque los alumnos no entienden la gran diferencia que hay cuando una obra se mueve bien en el espacio. Y ahí yo, por ejemplo, siempre sacaba a un alumno o alumna para que mirara el antes y el después, la introducción de las diagonales, la introducción de paths, de caminos en el espacio que sorprendieran al espectador de alguna forma. Como decía, como concluye en esta diapositiva Preston Dunlop, el cuerpo en el espacio y el espacio en el cuerpo constituyen los ingredientes de Choreotics. Y ya voy a terminar simplemente con la importancia de ver los procesos que han seguido otros coreógrafos y coreógrafas a lo largo de la historia como herramienta también para el propio alumnado para que se tranquilicen. Y, por ejemplo, el libro de Twyla Tharp, The Creative Habits, contiene una serie de consejos que son muy, muy interesantes y que están planteados de una forma muy amena y que a las alumnas les sirven de gran ayuda. Por ejemplo, algunos de los consejos que daba: demasiada planificación significa que lo tienes todo bajo control. Esto es aburrido, poco realista y peligroso. Te lleva a la complacencia y te quita una de las condiciones más valiosas en los artistas: el enfado. El arte es competitivo contigo mismo, con el pasado y con el futuro. Es una zona de guerra muy especial, donde primero haces las reglas y luego confrontas las consecuencias. La creatividad es un acto de desafío. Estás desafiando el status quo. Estás cuestionando las verdades y los principios. Estás haciendo 3 preguntas universales que ponen en cuestión la sabiduría convencional. ¿Por qué tengo que obedecer las reglas? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Y por qué no puedo hacerlo a mi manera? Estos consejos, este plantear, yo a veces les decía al alumnado, ¿no? como Diaghilev, étonne-moi, sorprendedme. Me parecen herramientas y consejos valiosísimos a la hora de que el alumnado pueda crear y que fomentemos la creatividad. Pero voy a terminar ya comentando que la creatividad en la danza no empieza en las clases de coreografía. La creatividad empieza en el aula, en el aprendizaje de los lenguajes coreográficos de los que luego van a tener que tirar y modificar. Pero para modificar los lenguajes hay que conocerlos. Y para conocerlos se les tiene que educar en algo más que la ejecución de los mismos. Y por supuesto el repertorio, el aprendizaje del repertorio, pero un repertorio mucho más amplio que variaciones o trocitos del siglo XIX. Muchísimas gracias y espero que les haya resultado interesante.